Vamos a ver el tema de movimiento parabólico de caída libre. Lo primero que vamos a ver antes de ver el movimiento compuesto es ver y recordar lo que significa cuando los cuerpos van a descender o caer. Entonces la primera pregunta surge, ¿no? ¿Por qué los cuerpos van a caer? Y la respuesta es más o menos simple también, ¿no? Van a caer porque son atraídos por la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre? La masa de los cuerpos, por muy pequeña que sea, interacciona con la masa, en este caso de la Tierra. Por lo tanto, son atraídos hacia su centro, ¿no? Es decir, hacia el centro de la Tierra. Pues bien, veamos esta situación. Tengamos un cuerpo y el cuerpo es soltado desde cierta altura y cae. Y una pluma también. Una pluma también es soltada y fíjate que también va a caer de esa forma. Ahora, los dos cuerpos tienen masa. Los dos cuerpos son atraídos hacia la Tierra. Sí, pero los dos cuerpos no caen de la misma forma. Esa es una gran diferencia. Y la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ya sabemos que los cuerpos son atraídos por la Tierra, ¿m? Los dos cuerpos. Pero ¿por qué tienen ese movimiento diferente? Uno va de frente, es decir, en línea recta, y el otro hace una especie de vaivén, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros ya habíamos hablado sobre esto y habíamos dicho que el responsable de esta situación era el aire, ¿cierto? El aire influye, por lo tanto, lo que vamos a hacer es la hipótesis de Galileo, es decir, descartar la presencia del aire, ¿no? Ignorar la presencia del aire. Y ahí hablamos de lo que es caída libre, la caída libre. La caída libre de los cuerpos, pues presenta dos condiciones, que primero son atraídos por la Tierra, solamente por la Tierra, y en segundo lugar que no debe influir nada, ¿no? Es decir, ni siquiera la presencia del aire, que es en este caso el principal responsable que los cuerpos pues realicen ese vaivén, ¿no? Una vez que nosotros logramos esto, que solamente participe la atracción de la Tierra y que se desprecie los efectos del aire, entonces esto trae unas consecuencias impresionantes, ¿no? La primera consecuencia es que los cuerpos van a caer de manera recta. Todos los cuerpos van a ir de frente, es decir, en línea recta. ¿Qué otra consecuencia? Que todos los cuerpos van a ser atraídos de la misma forma con la misma aceleración, a la cual se denomina la aceleración de la gravedad, que nosotros hemos considerado que vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Finalmente, si soltamos a los cuerpos desde una misma posición, pues todos van a llegar al mismo tiempo al piso. ¿Sí? Esas son las consideraciones de caída libre que tenemos que recordar. ¿Ya? Ahora, otra cosa que tenemos que recordar es el movimiento con velocidad constante. ¿Qué es la velocidad constante? ¿Qué significa que la velocidad no cambie? Bueno, significa que un cuerpo se va a desplazar, ¿sí?, por una pista rectilínea, ¿sí?, en una sola dirección, donde pues la velocidad en todo el trayecto permanece constante, es decir, no cambia. ¿Mm? Eso para nosotros va a ser sumamente importante. Recordar estos dos elementos, ¿no? La caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no?, con velocidad constante, va a ser necesario recordar para el movimiento que vamos a ver a continuación. Fíjate, cuando una persona patea una pelota, cuando una persona lanza una piedra, pues va a observar que esa piedra, que ese balón, que esa pelota, pues describe una trayectoria que no es recta, bueno, sino más bien va a observar este tipo de movimiento. Fíjense, ¿m? Ahí está, este tipo de movimiento, obsérvese. Una trayectoria curvilínea, ¿sí? Una trayectoria curvilínea. Entonces, inicialmente el cuerpo pues tiene una velocidad que llamaremos una velocidad de lanzamiento, ¿sí? Y entonces forma un ángulo con respecto a la horizontal, ¿no? La horizontal va a ser el eje X. Entonces, este cuerpo, al formar un ángulo con el eje horizontal, pues va a describir el movimiento que nosotros estamos detallando a continuación, ¿sí? Entonces, observamos una característica también importante, ¿no? Que ese cuerpo, para que se pueda mover a lo largo del eje X, porque avanza a lo largo del eje X, ¿sí?, y también a lo largo del eje Y, entonces nosotros podemos mencionar
que debe tener una velocidad en el eje X y también una componente en el eje Y. Eso para nosotros va a ser sumamente importante de poder, en este caso, notar. Fíjate, la velocidad está cambiando, ¿sí? Nota bien esto, la velocidad está cambiando. Sin embargo, observa algo. La velocidad a lo largo del eje X siempre permanece igual, mira, a lo largo del eje X. La que está cambiando, la que está variando es la velocidad a lo largo del eje Y. Empieza a disminuir cuando sube y empieza a aumentar, fíjate, cuando desciende. Sin embargo, la velocidad a lo largo del eje X permanece igual. Esta es una característica sumamente importante. Entonces, vemos que el cuerpo, cuando es lanzado, formando un ángulo con la horizontal, se va a desplazar una distancia precisamente a lo largo del eje X, al cual llamaremos alcance horizontal. ¿Sí? En el eje X, entonces, voy a considerar que la velocidad no va a cambiar, que la velocidad es constante. Y lo estamos viendo aquí en la gráfica, ¿no? La velocidad a lo largo del eje X permanece siempre igual. Por lo tanto, si permanece igual a lo largo del eje X, en el eje X vamos a considerar un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede a lo largo del eje Y? A lo largo del eje Y, el cuerpo pues empieza a aumentar, ¿no? Su altura. Va aumentando poco a poco su altura hasta que llega a una altura que nosotros denominamos máxima y a partir de ahí empieza a descender. Entonces analicemos esto que se da en el eje Y. ¿Qué es lo que ocurre en el eje Y? En el eje Y el cuerpo sube porque tiene una velocidad inicial, en este caso de subida, ¿sí? Una velocidad inicial a lo largo del eje vertical. Pero esa velocidad no es constante. Esa velocidad está cambiando, ¿por qué? Porque se ve afectada por la aceleración de la gravedad, que es la única que actúa en todo este trayecto, ¿no? Porque recuerda que estamos despreciando los efectos del aire. Por lo tanto, si lo único que está actuando es la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que es un movimiento vertical de caída libre. Fíjate entonces que este movimiento curvilíneo, parabólico en realidad, este movimiento, nosotros lo vamos a descomponer en dos. Uno a lo largo del eje X y el otro a lo largo del eje Y. A lo largo del eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme y a lo largo del eje Y será un movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Es importante notar esto. Más adelante, pues daremos una caracterización importante para poder desarrollar los ejercicios, los problemas, cuando se planteen de esta manera. ¿Qué es lo que podemos observar cuando lanzamos una pelota de esta manera? Fíjate. Bueno, parabólico, movimiento parabólico. Perfecto, es un movimiento parabólico. Este movimiento parabólico tiene en este caso dos cosas importantes. Primero, un alcance máximo, que es desde donde llega hasta donde, perdón, de donde sale hasta donde llega. Eso será el alcance máximo a lo largo del eje X. Y a lo largo del eje Y, pues logra una altura que es conocida como la altura máxima, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, descomponemos la velocidad de lanzamiento. Eso para nosotros va a ser importante y eso va a ser en función del ángulo que forma, ¿sí? Entonces vamos a tener acá la velocidad de lanzamiento por coseno de teta, ¿no? O de tita a lo largo del eje X y v por el seno de tita a lo largo del eje Y. Esto es la descomposición inicial de la velocidad de lanzamiento. Eso es lo primero que yo tendría que hacer. Entonces, recuerda que a lo largo del eje X la velocidad permanece constante. Entonces, v coseno de tita va a permanecer siempre constante. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de hacer a continuación? Pues lo que vamos a hacer ahora es determinar el tiempo de subida y el tiempo de vuelo. Recuerda que llamamos tiempo de subida al tiempo empleado para llegar a la máxima altura, ¿sí? A eso le llamamos el tiempo de subida. Recuerda también que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, ¿sí? Por lo tanto, solamente es necesario encontrar el tiempo de subida. ¿Y a qué le llamaremos tiempo de vuelo? A la suma completa, ¿no? De la subida más la bajada. Entonces,
para determinar el tiempo de subida lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Determinamos cuánto es la velocidad de lanzamiento a lo largo del eje Y, velocidad de lanzamiento a lo largo del eje y eso lo dividimos entre la aceleración de la gravedad. Digamos, a lo largo del eje Y me salió 50, 50 entre 10. ¿Cuánto me sale? 5. Demora 5 segundos en subir. Otro, si descomponemos y acá me sale 80, por lo tanto será 80 entre 10, será 8. Quiere decir que el tiempo de subida es 8 segundos. ¿Sí? Oye, ¿y cuánto sería el tiempo de vuelo? Pues el doble, ¿no? Es el doble del tiempo de subida. Eso sería el tiempo de vuelo. ¿Qué otra cosa vamos a poder determinar? Lo tercero que podemos determinar es determinar la altura máxima y el alcance máximo. A ver, el alcance máximo se logra a partir de la siguiente ecuación. Un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Recuerda que estamos considerando acá, en ese caso, 10, ¿no? Sería 10 entre 2, 5. 5 por t al cuadrado, podemos decir, ¿no? Y el alcance máximo va a ser la velocidad a lo largo del eje X multiplicado por el tiempo de vuelo. Fíjate que acá estamos utilizando los dos tiempos, ¿no? El tiempo de subida y el tiempo de vuelo. Esta es una forma muy práctica de poder determinar pues, precisamente los dos elementos que me están pidiendo, ¿no? Alcance máximo y altura máxima. Pero algunos movimientos no van a ser parabólicos completos, sino más bien van a ser semiparabólicos. Consideremos saber la velocidad de este cuerpo que es lanzado desde la parte superior de un edificio, de una mesa, etc., ¿no? A ver, si es lanzado, pues el cuerpo empieza precisamente a, a recorrer cierta distancia, pero debido a la atracción de la Tierra, pues empieza a caer. Es decir, avanza a lo largo del eje X, pero también desciende. Perfecto, entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Bueno, de igual manera, ¿no? Acá también voy a querer saber hasta dónde logra avanzar y cuánto es la altura desde la cual fue lanzada. Entonces, acá decimos, primero a lo largo del eje X. Como la velocidad es constante, entonces podemos decir, el alcance máximo será la velocidad de X por el tiempo que demora en bajar. ¿Sí? ¿Y a qué será igual la altura máxima? Pues eso lo analizamos en el eje Y. En el eje Y decimos, dado que la velocidad inicial es cero, entonces eso me conviene. Y otra vez se utiliza la misma ecuación que hace un momento, ¿no? Que la altura máxima es un medio de la gravedad por el tiempo, en este caso, de bajada. Nótese que el tiempo en ambos va a ser el mismo, ¿sí? El tiempo en ambos va a ser el mismo. Eso va a ser muy importante determinar, ¿sí? Entonces, un poco más sobre este movimiento se va a hacer a la hora que desarrollemos los ejercicios, ¿sí? A estar muy atentos precisamente a este movimiento que es muy importante. Bien, vamos a empezar con la resolución de los problemas, ¿sí? Entonces, a ver, nos ubicamos. Vamos a ver en la página número 31, ¿sí? Página 31 de tu libro. Entonces vamos a ver esta pregunta número 2 porque la pregunta número 1 está ya está resuelta. Entonces, a ver, fíjate lo que dice. Si lanzamos desde un piso horizontal una piedra con una velocidad de módulo 50 metros por segundo y formando 37 grados con la horizontal, quiero determinar el tiempo de subida, el tiempo de vuelo, el alcance horizontal y la altura máxima, considerando que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Primero, yo te había mencionado que va a ser muy importante si nosotros podemos dibujar para poder guiarnos un poco de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, a ver, imaginemos que esta es la piedra y que es lanzada desde esta posición. Entonces, algo que nosotros podemos mencionar es que ese cuerpo es lanzado con una velocidad. ¿Sí? A esta velocidad le podemos llamar una velocidad inicial que para el problema nos está diciendo que vale 50 metros por segundo. ¿Sí? 50 metros por segundo. Ahí está. 50 metros por segundo. Y forma un ángulo con respecto a la horizontal de 37 grados. Esa es la primera situación.
Bueno, yo te había indicado que para poder solucionar bien este problema va a ser muy importante descomponer esa velocidad. Es decir, saber cuánto es la velocidad a lo largo de este eje, que puedo decir que es el eje X, la velocidad a lo largo del eje X, y cuánto sería la velocidad aquí a lo largo del eje Y inicialmente. ¿Sí? Inicialmente. ¿Cuánto vale? Entonces, nosotros utilizamos acá el triángulo notable, ¿ya está? Utilizamos el triángulo notable y podemos determinar precisamente acá la relación, ¿no? De 3, 4, perdón, de 3, 4 y 5, ¿no? Entonces la constante vale 10, entonces por lo tanto acá sería 30 y por este lado sería 40. Entonces determinamos aquí que la velocidad a lo largo del eje, a lo largo, fíjate, del eje X va a ser de 40 metros por segundo. ¿Ahí está? 40 metros por segundo. Y la velocidad a lo largo del eje Y va a ser igual a ¿cuánto? A 30 metros por segundo. Alguien puede decir, profe, no entendí esa parte. Bueno, a ver, vamos a ver. Acá, fíjate, ¿está bien? Acá me está diciendo que es 37 y acá es 53. Ahí está, 53. ¿Qué es lo que sabemos? Que a 37 se opone 3K, a 53 se opone 4K y a 90 se va a poner 5K. Ocurre que esta hipotenusa, que vale 50. Por lo tanto, 5 pasa a dividir, la constante va a ser igual a ¿cuánto? A 10. Entonces, acá sería 4 por 10, 40. Y acá sería 3 por 10, pues 30. Por eso digo que en el eje X, que es este, vale 40. Y el otro, que es el eje vertical, pues vale 30. ¿No? Esa es la explicación para esta parte. ¿Está? Muy bien. Entonces, una vez que yo determino las velocidades, ahora sí puedo determinar lo que me están pidiendo. Sabemos que el tiempo que demora en subir el cuerpo se puede obtener de la siguiente manera, como la velocidad inicial de lanzamiento en el eje Y dividido entre la aceleración de la gravedad. Entonces acá esto sale de inmediato, ¿no? El tiempo de subida, ¿a qué va a ser igual? La velocidad en el eje Y vale 30, estará 30. Y lo divido entre la gravedad, que me están diciendo que vale 10. Se cancela acá y el tiempo que demora en subir será de 3 segundos. Otra cosa que podemos sacar es el tiempo de bajada, que también es igual al tiempo de subida. O sea, 3 para subir, 3 para bajar. A todo eso se le conoce con el nombre de tiempo de vuelo. Ahí está, tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo entonces será el doble de este tiempo, el de subida. Por lo tanto será 2 por 3, nos sale en este caso 6 segundos. Ahí está. Entonces ya tengo el tiempo de subida y ya tengo el tiempo de vuelo. ¿Qué me están pidiendo ahora? El alcance horizontal y luego la altura máxima. Recuerda que el alcance máximo, se obtiene de la siguiente manera. A ver, cuidado acá. El alcance máximo se obtiene velocidad a lo largo del eje X multiplicado por el tiempo de vuelo. Ah, mira. Entonces acá decimos, ¿no? El alcance máximo, ¿sí? El alcance máximo, voy a determinarlo de la siguiente manera. La velocidad a lo largo del eje X, que vale ¿cuánto? 40. Vale 40 la velocidad. Por el tiempo de vuelo, que en este caso es 6. ¿Cuánto nos sale eso entonces? 40 por 6, 240 metros. 240. Ahí está. Ahora nos vamos a determinar la altura máxima. Mira, la altura máxima se obtiene de la siguiente manera. ¿Sí? Se obtiene de la siguiente manera. Como la mitad de la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo, ojo, de subida elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora sí, reemplazamos. La altura máxima entonces se va a obtener de la siguiente manera. Un medio de la aceleración, que en este caso sabemos que vale 10, ¿no? La aceleración de la gravedad, por el tiempo de subida. ¿Cuánto es 3? Por 3 elevado al cuadrado. Mira, acá 3 al cuadrado es 9 por 10, 90, entre 2, 45. Entonces la altura máxima que logra subir este cuerpo es de 45 metros. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta para estos dos. Solucionado la pregunta número 2. Vamos
a la siguiente pregunta. Mira, me está diciendo acá lo siguiente. Me dice, fíjate, desde el piso se dispara un proyectil con una velocidad de módulo 50 metros por segundo, que forma un ángulo de elevación de 37 grados. Ah, mira, perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es algo similar a lo anterior, ¿sí? Entonces, a ver, aquí me está diciendo que voy a lanzar a este cuerpo, pero lo hace con una velocidad de ¿cuánto? De 50 metros por segundo. Mira, cuidado ahí, 50 metros por segundo. Ahí está, 50 metros por segundo. Y si su velocidad es de 50 metros por segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, buscar cuánto es el ángulo. Me dice que el ángulo es de 37. Perfecto, 37 grados. ¿Qué es lo que se hace? Lo que hicimos en el programa anterior. Vamos a descomponer esta velocidad. A lo largo, en este caso del eje X, sería la velocidad acá, a lo largo del eje X, la velocidad en X, y la velocidad a lo largo del eje Y, que sería en este caso la velocidad de Y al principio. ¿Está bien? Ahí se. Muy bien, ahí sería. Ahí está, al principio. Perfecto, otra vez, ¿no? Este triángulo vendría a ser así, ¿no? 37, entonces acá sabemos que a 37 se pone 3K, acá sería 4K y acá sería 5K. Y 5K es igual a 50, lo mismo, ¿no? Lo mismo. El valor de K vale 10, el valor de K vale 10. Entonces por acá sería 30 otra vez y acá sería 40 otra vez, ¿no? Es igualito. Por lo tanto, ya está. Sabemos que acá la velocidad a lo largo del eje X pues es 40, ¿sí? 40 metros por segundo, y a lo largo del eje Y al principio es de 30 metros por segundo. Recuerda que esa velocidad en el eje Y va a ir disminuyendo, ¿no? Ahora, ¿qué me están preguntando? Ya no me preguntan la altura máxima ni el alcance máximo, sino me dice, ¿a qué altura se encuentra el objeto cuando han pasado 2 segundos? Ah, mira. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, lo que nosotros sabemos es que si me están pidiendo altura, se están refiriendo al eje, se están refiriendo al eje Y. Claro, porque la altura es a lo largo del eje Y. Y fíjate, en el eje Y yo sé que se cumple un movimiento vertical de caída libre. Eso es lo que se cumple a lo largo del eje Y. Entonces tengo que recordar, cuando yo quería la altura, en el movimiento vertical de caída libre sería, ¿no?, la velocidad inicial, ¿sí?, de lanzamiento multiplicado por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profe, ¿por qué menos? Porque está subiendo, pues. Y cuando sube, la gravedad actúa como con signo negativo porque le va quitando velocidad, ¿cierto? Por eso. Entonces acá reemplazo nada más, mira. ¿Sí? Yo sé que la velocidad inicial vale 30, por lo tanto pongo acá 30. 30 multiplicado por el tiempo. Me dice que tiene que pasar 2 segundos, entonces acá coloco 2. Menos un medio de la aceleración de la gravedad que vale 10, y todo eso lo multiplico por el tiempo que vale 2 elevado al cuadrado. ¿Está? ¿Cuánto sería entonces acá la altura? Sería en este caso 60, ¿no? 60 menos, acá tendría 40 entre 2, 20. Quiere decir que después de 2 segundos, la altura a la cual se encuentra el cuerpo es de 40 metros. Ahí. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Fíjate entonces lo que hemos determinado, ¿no? ¿Sí? En el eje Y, el movimiento vertical de caída libre. Y la ecuación que me ayuda va a ser esta ecuación que aparece acá. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces, a ver, pregunta número 6. Me dice, fíjate acá, me dice, una piedra es lanzada desde un piso horizontal con una velocidad de 80 raíz de 2. Muy bien, entonces, a ver, es lanzada con una velocidad de 80 raíz de 2 y formando un ángulo de 45. Pues bueno, esto creo que nos ayuda bastante así, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tenemos que esta velocidad es de 80 raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2. El ángulo que se está formando me está diciendo que es de 45. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos acá?
que tenemos que descomponer otra vez, pues, ¿no? Eso es lo primero que se hace. Descomponer acá la velocidad a lo largo del eje X y también por acá la velocidad a lo largo del eje Y. Ahí está, a lo largo del eje Y. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora el triángulo de 45. Epa. ¿Sí? ¿Te acuerdas del triángulo de 45? Creo que sí, ¿no? Sería así, ¿no? Sería así. Triángulo de 45. Entonces el valor de K, y acá, a ver, aquí, y acá sería el valor de K por la raíz, en este caso, de 2. El valor de K raíz de 2. Pero justo eso que es igual a 80 raíz de 2. Mira, la raíz de 2 se cancela y me queda que el valor de K es 80. Por lo tanto, acá es 80 y acá también es 80. ¿Sí? Claro, son iguales en la parte horizontal con la vertical. Entonces yo digo acá, la velocidad acá en X es 80 metros por segundo. Ahí estará. Y a lo largo del eje Y también es lanzado ¿con cuánto? Con 80 metros por segundo. Ahí está, se conoce eso. Muy bien, ¿qué te están preguntando? Me dicen, quiero calcular el módulo de la velocidad también luego de 2 segundos. Mira, ojo, el módulo de la velocidad. Recuerda que cuando este cuerpo sube, la velocidad está cambiando, ¿no? La velocidad está cambiando. ¿Pero dónde cambia? Fíjate, la teoría me dice que a lo largo del eje X permanece constante, por eso es un MRU. Pero a lo largo del eje Y acá sí cambia. Entonces quiere decir que cuando este cuerpo está subiendo, digamos que sube así más o menos por acá, sube, ahí han pasado 2 segundos, aquí, cuando estamos aquí, entonces aquí va a tener una velocidad en X y otra velocidad en Y. Esta velocidad en X es constante. ¿Qué significa eso? Que esta velocidad de acá es la misma, vale 80. Esa no cambia. 80 metros por segundo. La que sí va a cambiar es esta velocidad que aparece acá. Esta velocidad. Voy a calcular esa velocidad. Entonces yo digo, ¿no? La velocidad en Y va a ser igual a quién? A la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Otra vez recuerda, menos porque está subiendo, ¿no? Entonces acá sería, inicialmente tiene ¿cuánto? 80, inicialmente tiene 80, y le quito menos la gravedad que es 10 por el tiempo que me está diciendo 2, menos 20, mira. Por lo tanto, la velocidad a lo largo del eje Y, cuando han pasado 2 segundos, sería en este caso ¿cuánto? 60 metros por segundo. Quiere decir que acá es 60 metros por segundo. Ahora sí, ¿qué es lo que hago? Como me están pidiendo la velocidad, ¿pero cuál? La de X vale 80 y la de Y vale 60. Sí, pero tengo que componerla. ¿Qué significa componer? Significa que tengo que sacar aquí, tengo que sacar acá, ¿cuánto vale? Sí, esta velocidad que aparece acá. Esa es la velocidad que me están pidiendo. Esta. Muy bien. Entonces, esa velocidad se calcula de la siguiente manera. Mira, se calcula así. Como la raíz cuadrada de quién? La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Bueno, eso se conoce, por supuesto, pues, ¿no? ¿Cómo sería? Sería la raíz de cuánto. En X vale 80, 80 al cuadrado, más en Y, también se conoce, ¿no? Hemos encontrado que es 60, por lo tanto sería 60 al cuadrado. Mira, ¿cuánto me sale esto? 80 al cuadrado sería 6.400 y 60 al cuadrado 3.600. La suma me sale 10.000. La raíz de 10.000 es 100. Quiere decir que el módulo de la velocidad después de 2 segundos me sale 100 metros por segundo. Vamos a esta pregunta, ¿no? La pregunta acá de movimiento semiparabólico, fíjate. A ver, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Pregunta 9 me dice, quiero calcular la altura h en metros. Ahora, fíjate, en este movimiento yo tengo que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Se había especificado en la teoría, pero fíjate, tengo una velocidad aquí que vale 90 metros por segundo, pero esa velocidad, fíjate, ¿cuál es su dirección? Es horizontal, por lo tanto, esta velocidad es la velocidad a lo largo del eje X. Y recuerda que esta velocidad no cambia. ¿Cómo es esta velocidad? Constante. Dime, el cuerpo al principio acá, ¿tiene velocidad en el eje Y? No. Entonces, inicialmente la velocidad en el eje Y vale 0. Inicialmente. ¿Está? Entonces tú dices, mira,
Voy a analizar primero lo que pasa en el eje X, ¿sí? ¿Qué es lo que sé que pasa en el eje X? Un MRU, donde la distancia va a ser igual a ¿quién? A la velocidad de X multiplicado por el tiempo. Entonces, a ver, ¿tú sabes cuánto tiene que avanzar el cuerpo hasta que llega al piso? Sí, pues tiene que avanzar, según lo que me está diciendo el problema, tiene que avanzar 450 metros. Ahora, ¿tú conoces cuál es la velocidad con la que lo lanzas? Sí, pues vale 90, ¿no? Ahí está. Y no sé el tiempo que se demora en caer. Pero fíjate, puedo eliminar a con 0 y 9 pasa a dividir. ¿Cuánto me salió el tiempo? Bueno, el tiempo acá me sale 5 segundos. Demora 5 segundos en llegar al piso. 5 segundos. Pero eso no es lo que me piden. A mí me están preguntando cuánto vale, en este caso, cuánto vale la altura. Pero eso de altura tengo que calcularlo en el eje Y. Fíjate, ahí. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la altura es un medio de la gravedad por el tiempo, ¿sí? De bajada elevado al cuadrado. Oye, esto se conoce, pues, ¿no? Porque el tiempo de bajada es 5 segundos, es lo que acabo de determinar. Entonces acá simplemente reemplazo. H va a ser igual a ¿quién? A un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo de bajada que es 5, ¿sí? Elevado al cuadrado. Bueno, ¿cuánto sale esto? 25 por 10, 250. Muy bien. Pero la mitad de 250, ¿cuánto es? 125 metros. Y esa sería la altura. Ahí está. La altura en este caso eh, para este problema. Bueno, continuamos luego con el desarrollo en la plataforma de los problemas de este movimiento que es sumamente importante.